o posterior a las 12 días. Insuficiente. Entonces, hablando exclusivamente de los receptores para el dolor, tenemos que hablar de tres aspectos sumamente importantes, que va a ser los mecanorreceptores, que van a ser las terminaciones libres y que van a ser los termorreceptores, ¿ya? En la cual, si bien los mecanorreceptores y los nociceptores tienen la característica de hacer una interpretación específica de ciertos estímulos, estos de todas maneras tienen la capacidad de poder llevar el estímulo doloroso a través de, ¿en qué casos vamos a tener un estímulo de los mecanorreceptores? Normalmente por un contacto directo en el sitio, como puede ser los traumatismos, ¿ya? Todos los traumatismos pues van a ser impulsados a través de los mecanorreceptores, en la cual estos van a ser muy importantes asociados con las terminaciones libres, porque esencialmente la gran mayoría se va a dar a nivel de la piel, pero también se puede dar en otros sitios como lo habíamos visto anteriormente, y uno muy importante que es los termorreceptores, ya en la cual, muy similar a lo que habíamos visto en la piel glabra y en la piel pilosa, pues estos van a ser muy importantes porque a través del haz nervioso periférico vamos a tener la capacidad de interpretación de los diferentes estímulos, en la cual, aquí me la pregunta, les voy a enseñar en IPS, ¿cómo podríamos estimular los termorreceptores? ¿En qué casos? Quemaduras, ¿ya? ¿Qué tipo de quemaduras? Tercer grado. Desde segundo ya cuento. Séanse, por favor. Desde segundo ya. Quemaduras por, así no se dividen las quemaduras. Ah, químicas, todo. Ultravioletas. Ya, quemaduras químicas, 1. Por radiación. Ya puede ser quemaduras por abrasión, corrosivas, es diferente la abrasión. ¿Qué más? Quemaduras eléctricas, bien. ¿Qué más? Ya está en la parte química. ¿Qué más? La más importante de las partes. Ya, físicas principalmente por agua, ¿no? Contacto por llama. Ya, llama. La llama de fuego, obviamente. Entonces, dependiendo de los tipos de quemaduras, porque la gran mayoría supone que solamente estamos hablando de las quemaduras por la llama del fuego, ¿ya? Que eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el mismo frío puede llevarte a quemaduras, ¿ya? Es decir, alguna vez han debido hacer algo tan estúpido como en las caricaturas de algún helado que esté demasiado congelado, coloquen la lengua y se están causando una quemadura por frío, ¿ya? O que sean tan tontos de agarrar alguna superficie demasiado congelada, lo sostienen y te causa una quemadura por frío, ¿ya? Entonces no solamente tienen que pensar en las quemaduras por llama, ¿ya? Sino en todas las demás. Entonces, dentro de estas vamos a tener quimiotransmisores que van a ser muy importantes asociados para llevar los estímulos dolorosos. Es decir, una vez tenemos estos tres aspectos cubiertos, ahora necesitamos quimiotransmisores que van a ser muy importantes para la transmisión de los mismos. El Guyton refiere que hay un montón de quimiotransmisores, pero la bradicinina y la sustancia P van a ser una de las más importantes que vamos a tener, en la cual la bradicinina asociada con el dolor rápido va a ser uno de los más importantes quimiotransmisores a través de él, mientras que la sustancia P va a ser una de las más importantes de los quimiotransmisores asociados con el dolor crónico, ¿ya? O dolor, sí, dolor crónico también. Entonces, ¿qué otros quimiotransmisores vamos a tener para el dolor? La bradicinina, la serotonina, la histamina, los ácidos, el glutamato van a estar asociados con el dolor agudo o dolor rápido, mientras que el potasio, la acetilcolina, la sustancia P y las prostaglandinas están asociados con el dolor crónico, ¿ya? El dolor crónico. Entonces, necesitamos tener un concepto muy importante que es la hiperalgesia. ¿Qué sería la hiperalgesia? Es el estímulo, es el estímulo aumentado del dolor.
No está mal. Disminución del umbral del dolor. ¿Ya? Aumenta de los... Porque es Umbral, es diferente, se refiere al umbral. De tolerancia al dolor. ¿Qué más? Concepto de hiperalgesia. A ver, solo en palabras. No. Aumenta de dolor. Aumento, no mucho. Aumento del dolor. Es decir, en la hiperalgesia principalmente ya existe un dolor. Ya existe un dolor. Entonces, puede ocurrir por algún motivo en la cual tengamos un incremento de ese mismo dolor, ¿ya? Hay un incremento de ese dolor, por el cual dentro de la literatura refiere en la hiperalgesia, no me acuerdo que lo he puesto aquí, creo que no, para eso usaba la pizarra, sí. En la hiperalgesia, ¿cómo podríamos tener mayor cantidad de hiperalgesia? Por ejemplo, voy a usar el mismo ejemplo de toda la vida porque siempre ocurre en un semestre, cuando se meten con el chico o la chica que tienen pareja y los encuentran afuera de la universidad, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Oño. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Ya, golpe. En la cual ese golpe te causa hiperalgesia. No. ¿Qué podría ocurrir para tener mayor cantidad de para tener hiperalgesia asociado con los traumatismos o estimulación de los receptores? En ciertas regiones, se puede decir. ¿Cómo? En ciertas regiones donde están más, donde hay discriminación aquí. Por ejemplo. Interesante el concepto, pero para hiperalgesia no necesariamente. Mayor estímulo en una zona ya estimulada. Entonces, ¿qué sería siguiendo ese concepto? Que si te han golpeado en el pómulo derecho, pues te vuelvan a golpear en el pómulo derecho. Eso sí, te puede causar un proceso de hiperalgesia, es decir, y supongo que esta parte es importante, aunque no sé por qué me dan verde. Este es el estímulo doloroso, ¿ya? Es un estímulo moderado a elevado, ¿ya? Entonces, para crear hiperalgesia, que eso es lo normal de la capacidad de transmisión, pueden hacer que en esta misma zona que ya ha sido estimulada, pues volvamos a estimularlo, en la cual sobrepasa su estímulo inicial, ¿ya? En la cual es muy frecuente, por ejemplo, los pacientes en traumatología son, no sé por qué, la gran mayoría de los pacientes de traumatología son poco inteligentes y van a ver un montón de videos en el internet, supongo, que están con su férula externa, en la cual siguen haciendo todo, o sea, están caminando, están pisando. Entonces eso significa que el estímulo inicial, que es la fractura, puede seguir siendo estimulado debido a un estímulo en el mismo lugar, ¿verdad? O sea, hiperalgesia. Ese es el primer concepto. Segundo concepto, ¿cómo podríamos llegar a un proceso de hiperalgesia? por un traumatismo, ya sea por Es el mismo concepto. En el momento del parto, las contracciones que van a... Ese es un proceso de retroalimentación. ¿Inflamación en qué concepto? Los quimiotransmisores, el aumento de liberación de quimiotransmisores es uno de los aspectos importantes que vamos a tener, en la cual a mayor cantidad de quimiotransmisores pues va a haber mayor velocidad y mayor estímulo como tal, ¿ya? En la cual normalmente esto se regula, pero por algún motivo puede haber un aumento de la secreción de los quimiotransmisores, por el cual va a incrementar el dolor, ¿ya? Asociado a esto, ¿en qué casos puede ser?
El hongo, ¿en qué casos puede ser? Mayor liberación de quimiotransmisores. Procesos inflamatorios, como decía su compañero, ciertos procesos inflamatorios pueden darnos un aumento de la liberación de quimiotransmisores. Asociándolo al golpe, al traumatismo, el proceso inflamatorio te puede llevar a que más adelante, en vez del dolor rápido, asociado con el dolor crónico, pues te duela un poco más. Si alguna vez los han golpeado, sobre todo en la cara, al inicio te duele, no sé, un 6/10, y en la parte crónica, con el proceso inflamatorio, te duele un 8 o un 9, te duele más de lo que en realidad te debería doler. ¿Por qué? Porque hay mayor formación y transmisión a partir de los quimiotransmisores, entonces el dolor es mucho más rápido en su velocidad, ¿ya? Y por la característica de las fibras también. Entonces, esos dos conceptos es muy importante tenerlo para el dolor. Un tercer concepto, que esto sí lo maneja Guyton y el Hammer, que es ¿por qué no ven? Ya lo debí leer el anterior semestre. ¿Cuál era su pregunta? El tercer concepto para hiperalgesia, que tiene que ver con la imagen, las dos imágenes. Sensibilidad. No aliviar el dolor. ¿El qué? El no aliviar el dolor. No. ¿Qué? Doctor, el hecho de que tengas una herida abierta y le eches, no sé, limón y sal, ¿no? Interesante concepto, es como en el del traumatismo, en la misma zona que estás estimulando el dolor, estás incrementando el estímulo a partir de una zona en específico. El echar ese tipo de cosas vas a hacer un proceso inflamatorio más agudo como tal. Entonces sí te puedes quedar hiperalgesia, por eso no se echen cosas a las heridas. Pero interesante concepto. ¿No sucedió? ¿Qué? ¿No sucedió? ¿O no nos han reclamado en la dolencia? No. Doblarse el dedito del pie. El dolor no es subjetivo. Los que han visto ese primero, bien, supongo que después, a mí me ayuda a entender. El tercer concepto. El estado mental tiene que ver mucho con la hiperalgesia, en la cual sí se ha demostrado en aquellas personas que tienen, no sé, tienes un buen día, el más común asociado con la fase de la menstruación, ¿ya? Cuando las mujeres tienen la capacidad de liberación de serotonina, dopamina a partir de momentos felices, etcétera, etcétera, pues disminuye el dolor en la fase menstrual. Eso sí es verdad, es netamente fisiología. En la parte del dolor se ha visto, y esto el mejor ejemplo que puedo dar son sus familiares, papás, mamás, tíos, abuelos, abuelas, en la cual cuando tienen un dolor crónico, como normalmente tienen la gran mayoría de los adultos, principalmente asociado con procesos inflamatorios o procesos degenerativos, en las articulaciones, cuando ya están con esta fase del dolor crónico, cuando el estado mental se altera, es decir, se enteran de que en fisiopatología todos están aplazados y está gris que puedan aprobar, pues altera el estado mental. La alteración del estado mental hace un proceso de hiperalgesia porque la hormona del estrés hace un factor proinflamatorio, lastimosamente hace un factor proinflamatorio por el cual cuando sus papás o sus mamás dicen por tu culpa me ha empezado a doler la rodilla, pues técnicamente tienes razón, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas alteraciones del estado mental sí incrementan el dolor, principalmente asociado con el dolor crónico, ¿ya? Con el dolor crónico se ocurren estos procesos. En el caso de las mujeres también sería considerado dolor crónico, ¿ya? ¿Por qué? Porque sí les pueden perdurar bastante tiempo, no más allá de una semana, pero pues la medicina es muy vasta. Entonces la hiperalgesia es uno de los conceptos que tenemos que manejar desde estos tres puntos. Por ejemplo, no se echen cosas a las heridas que no estén descritas, aunque me lleva a un buen concepto que en teoría deberían manejar. ¿Qué es lo
si tenemos una herida abierta, ¿qué es lo que deberíamos colocarle como un antiséptico? Un yodo, povidona. ¿Qué? Ahí dice yodopovidona, clorexidina. Depende de qué. ¿Qué más? Alcohol. Agua oxigenada. Bueno, por lo menos he aprendido bien esos conceptos. Uno de los mejores para las heridas va a ser la yodopovidona. El único problema es la coloración que causa, en la cual pues puede, ya no podemos ver el color de las heridas, sobre todo en la parte interna de sus rebordes. Entonces el DG6, que es uno de los mejores, solamente el problema es el tema costo, que este sí no es irritante ni para la parte externa de la piel ni para la parte interna de la piel, ¿ya? Por el cual, al uso de alcohol y demás de estos, puede llevarnos a un aumento del dolor como tal, pero principalmente de la manera crónica, ¿ya? Por eso han debido ver que hay muchas personas que tienen heridas en todo el cuerpo, porque lo común que suelen hacer la gran mayoría de personas fuera del rubro de salud, pues se echan alcohol, echan el alcohol para que no se infecte, ¿no? Entonces no funciona así. Primero ese concepto. Segundo concepto, los procesos inflamatorios y degenerativos sí están asociados para mayor liberación de quimiotransmisores a partir de toda la parte proinflamatoria. Entonces, eso significa que en dolores crónicos puede haber momentos en los cuales se incremente o disminuya el dolor, pero tienen dolor todo el tiempo, ¿ya? ¿Qué pueden ser estos factores que incrementen? Pues el cambio de la temperatura también puede ser, ¿ya? O sea, aquellos familiares que tienen dolores articulares, principalmente de la rodilla, cuando hace frío les duele más y cuando hace calor les duele menos, en la cual, si tiene un motivo, el proceso inflamatorio asociado con el frío va a ser un poco mayor, por el cual les duele más. En cambio, en el calor no hay tanto proceso inflamatorio, disminuye el dolor, ¿ya? Así funciona. Y el tercero, pero no menos importante, que son las alteraciones mentales. El estado mental, hoy por hoy, es muy importante. Los antiquísimos de mis docentes decían que el estado mental no era importante porque incluso pueden fingir dolor, que eso sí es verdad, pero cuando un paciente ya tiene dolor, sobre todo dolor crónico, y alterar el estado mental, pues va a hacer que tenga mucho más dolor. Ustedes como personal de salud podrían incrementar el dolor a partir de este tercer concepto. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Qué? No, ustedes como personal, no como estudiantes. Lo demás diagnóstico no debería ser más común, hay algo más común, pero no está mal el concepto. ¿Qué? ¿Cómo sería una mala comunicación? Maltratar al paciente. Maltratar al paciente. Maltratar al paciente, lastimosamente, sobre todo en Sudamérica, los latinoamericanos, más México, los latinoamericanos, pues, los colegas más antiquísimos, sí tienen la práctica muy común de maltratar al paciente, es decir, un paciente que tenga dolor crónico más el maltrato de su médico va a hacer de que tenga más dolor, ¿ya? Por ese motivo, no porque digan, y esto sí no me gusta lo que hacen mis colegas, no porque digan, uy, generación de cristal, ya no aguanta nada, y sus estupideces de toda la vida de estos queridos colegas, pues fisiológicamente y fisiopatológicamente vas a crear un proceso de hiperalgesia. Por ese motivo, no tienes que maltratar a los pacientes bajo ningún concepto. Hay pacientes y hay pacientes. Hay donas que a mí me sacan de quicio, siendo mis pacientes, pero de todas maneras, no por eso pues tengo el derecho a maltratarlos, ¿no? Lo mismo en todos los rubros en la medicina. Tienen que aprender a controlar sus emociones. Si tienen, como un buen colega me ha enseñado, si tienen un día de mierda y han empezado un día de mierda, pues
se queda en la puerta del hospital y cuando entres tienes que empezar de cero. Y cuando vuelvas a tu casa porque te has peleado con tu mujer, porque te has descubierto que sales con linterna, pues y afrontas tus problemas afuera, ¿ya? Nunca en el hospital y menos contra los pacientes. Por eso me gusta mucho lo que refiere el Guyton y el Hammer, ¿ya? Es muy importante estos conceptos sobre la hiperalgesia del estado mental. ¿Por qué el calor y por qué el frío van a estar asociados con analgesia, ¿ya? En la cual, aunque creo que no lo he colocado, pero ya desde hace unos 2 años o 3 años se ha visto que es inadecuado utilizar el frío, sobre todo para lesiones agudas, ¿ya? Primero los conceptos. El frío, fisiológicamente y fisiopatológicamente hablando, va a causar un proceso de vasoconstricción en la cual con la cantidad de frío que coloquemos en la zona afectada, crea un proceso de analgesia, ¿ya? Por el cual este proceso de analgesia crea un proceso de disminución del dolor. Pero ¿cuál es el problema? Este proceso de vasoconstricción a la larga nos puede incrementar el factor inflamatorio, ¿ya? Por el cual hay una disminución de la tixotropía del músculo, que ahora les voy a decir que es tixotropía, la disminución del edema mientras utilices el factor frío y un alivio del DOMS, ¿ya? Por el cual el efecto frío, les voy a enseñar que es DOMS también. El efecto del frío antes se utilizaba bastante, o sea, y supongo que debió haber películas o caricaturas que justo se han pegado afuera de la universidad y se colocaban una carne del congelador o se colocaba hielo o lo que sea, que técnicamente sirve a aliviar el dolor mientras utilices el frío, pero el problema es que el factor inflamatorio va a ser peor a la larga. Por eso las nuevas guías de traumatología y medicina del deporte refieren que no deberíamos utilizar el factor frío para disminución del dolor, ¿ya? A menos que sea lo único que tengas. Pero si eres un colega, pues deja de hacer ese tipo de actos. Mientras que el efecto calor, al crear un proceso de vasodilatación, hace un factor de analgesia y una disminución del dolor. ¿Cómo? Con esta vasodilatación hace que el aumento del flujo también cause una disminución de la formación de quimiotransmisores a partir ya sea del dolor rápido o del dolor crónico, ¿ya? Por el cual esto es muy importante, por este motivo disminuye el dolor, ¿ya? El factor del calor sí es muy importante, sobre todo para enfermedades degenerativas y enfermedades inflamatorias, ¿ya? No utilicen tanto el frío. Y por ejemplo, en medicina del deporte, que eso ya se ha dicho que deben de hacer a colegas, pero la gran mayoría de docs entre comillas, que están sobre todo en clubes de fútbol, con suerte y tienen un título asociado con salud, pues todavía están haciendo una mala práctica habitual. ¿Cuál creen que es? ¿Vamos a pensar? ¿Qué? Colocarle hielo al momento de una inflamación. Algo peor. Bien, baños con hielo. Meten a todos los jugadores en baños con hielo para disminuir el proceso doloroso y, según ellos, disminuir el factor de inflamación, lo cual no es adecuado porque el proceso de vasoconstricción nos puede llevar a una alteración de la tixotropía y una alteración del DOMS. Mientras que en el caso del calor favorece la reparación celular, la reparación tisular, perdón, ¿ya? Entonces, Doctor, dime. en caso de, digamos, el ejemplo que dio de los jugadores, ¿cómo se le haría el estímulo del calor aparte de los ejercicios? Buena pregunta. En el caso de los jugadores, se ha inventado, no me acuerdo qué marca es, que hay ropa específica posterior al juego en la cual tiene la capacidad de captación del calor. Es una ropa especial que es carísima y que solamente deberían utilizar los jugadores o cualquier atleta, en la cual a través de la irradiación del calor empieza a generar calor y ahí lo retiene. Ya es como las fajas, más o menos, pero solamente que es para el cuerpo y sobre todo los sitios más
que más probable lesión pueden tener en el deporte en específico, ¿ya? Doctor, también veo que se ponen tipo unos tipos parches pegados que los hacen monitorizar y los hacen latir. No podría explicarle, pero... Ay, no, después le enseño, está bien. ¿Cuáles parches? ¿Son los que son de colores? No sé qué se ponía mi primo, no recuerdo. Después le muestro, doctor. Se me olvidó, no es parche, es como... Eso es diferente. Los monitores que tienen en la parte del pecho o en la parte de espalda, Las piernas. estos a nivel de las piernas también puede ser, pero eso es muy inexacto. El que sí te ayuda es el que está en el pecho o en la espalda. En la cual estos tienen la capacidad de verificar el aumento del rendimiento, disminución del rendimiento, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la frecuencia respiratoria o aumento de la frecuencia respiratoria, varios conceptos. Es bien caro esos monitores, pero si eres un club importante, pues mínimo deberías tenerlo, ¿verdad? Efecto tixotrópico. Qué rápido calienta el energía. Habla en esta ventana, no se mueve. Efecto tixotrópico. El efecto tixotrópico es aquella capacidad para la recuperación muscular, ¿ya? En la cual asociado también con la parte de los ligamentos y los tendones, es decir, tenemos una capacidad de reparación muscular, ¿ya? Ese es el efecto tixotrópico. ¿Cuál es el problema con el frío? Disminuye el efecto tixotrópico, es decir, la recuperación a nivel articular, a nivel muscular, disminuye, ¿ya? Por ese motivo, no deberíamos utilizar el frío para la recuperación de los músculos, ligamentos, tendones, etcétera, etcétera, ¿ya? El efecto tixotrópico esencialmente es eso. Por ese motivo, gracias a este concepto que se maneja ya hace un buen tiempo, debemos dejar de aplicar frío a todo. Lastimosamente, hay varios colegas traumatólogos que todavía no se actualizan de hace 20 años, entonces todavía siguen utilizando el factor frío para muchos tipos de traumatismos, heridas, etcétera, etcétera. El DOMS está asociado con la recuperación muscular, ¿ya? O sea, esa sensación de agotamiento muscular es el que vamos a llamar el famoso DOMS, ¿ya? En la cual antes se pensaba que era la ruptura de las fibras musculares, ¿ya? A eso se creía que era el agotamiento muscular. Ahora se sabe que no hay tal ruptura de fibras musculares por si acaso, ¿ya? Es decir, si tú haces ejercicio hasta que empiece a tronar cosas, no significa que estás rompiendo miofibrillas o algo por el estilo. Ese es un concepto muy antiguo, en la cual el paradigma nuevo nos dice que en realidad el DOMS es la capacidad de recuperación después de un uso mayor al que normalmente tiene esa persona, ¿ya? En este concepto no podemos decir que, no sé, subir 100 gradas significa que a partir de 100 gradas van a tener DOMS todos. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes a partir del tercer piso ya sienten que se les va a contracturar el músculo, y a otros a partir del piso 20 recién sienten que se les va a contracturar el músculo, por el cual es aquel excesivo estiramiento que vamos a tener del músculo, por el cual esto a mis pacientes sí les enseño para que dejen de creer en los gym bros, ¿ya? En la cual tienes que romper las miofibrillas. Mentiras podridas, ¿ya? Mentiras podridas, o sea, por algo son gym bros, en toda buena onda hacia los gym bros que tengo, gym bros, pero no saben de medicina. Entonces, eso significa que el DOMS tenemos que tomarlo desde este punto de vista. Para la recuperación muscular posterior al ejercicio, lo que tendríamos que hacer es bien, reposo, un reposo adecuado, y esto para el gimnasio es muy importante, por el cual esos conceptos en las cuales, y a mí la verdad me irrita cada vez que voy al gimnasio, en la cual tienen 6, 7 pesas alrededor de esa persona, hace con 10 y luego hace con 5, hace con 8, no está siguiendo el concepto de DOMS, ¿ya?
Entonces es absurdo que hagan ese proceso. ¿Por qué? Porque me he olvidado que se llama ese tipo de ejercicio. Ese tipo de ejercicio está bien cuando ya has roto la barrera de tolerancia de peso. Es decir, si la mancuerna más pesada que tú puedes agarrar es 50 kilogramos por lado, entonces, y ya no hay más, sí puedes hacer ese tipo de series. Pero si tú mides 1,60 y pesas 30 kilogramos con la ropa mojada, entonces no necesitas hacer ese tipo de actividades. ¿Por qué? Porque no estás llegando al excesivo estiramiento. Y el último concepto asociado con dolor, si tú llegas o sobrepasas este excesivo estiramiento, ¿qué va a ocurrir? Ruptura. Muscular. Llegas a la ruptura muscular, listo, una lesión permanente por si acaso, a menos que te hagas operar con un traumatólogo en deporte, ¿ya? O sea, hay una subespecialidad. Solo ellos tienen la habilidad de hacer funcional la cirugía. La gran mayoría de traumatólogos, y no tengo nada contra los traumatólogos porque trabajo con ellos, trata de mantener íntegra la anatomía, ¿ya? Y la funcionalidad queda para otro día. Que solamente con fisioterapia quieren mantener la funcionalidad, pero no funciona así. Por si acaso, en pacientes menores de 40 años deberían hacerse con un traumatólogo especialista en deporte. ¿Para qué? Para que a la larga puedan seguir haciendo cosas de alguien joven, ¿ya? En cambio, cuando te haces operar con algún traumatólogo que tiene conceptos muy antiguos, va a empezar a tener limitación funcional, ¿ya? Que no tiene nada de malo, porque en la mayoría de viejitos pues es mejor hacer solo integridad de la anatomía y ya. ¿Por qué? Porque ya de por sí no pueden moverse, ¿no? Entonces, importantes conceptos. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la diferencia entre una ruptura muscular y una ruptura de tendones? Porque tengo entendido de que en algunas circunstancias, cuando todas las están cortas o no están más rompen por el estiramiento del brusco, no llegan a tener la misma funcionalidad que tenía. Pregunta de anatomía, entonces. Definición de músculo, anatómicamente hablando. Definición de ligamentos, anatómicamente hablando. Y definición de tendón. Ligamento primero. Ligamento ya, de la parte ósea a otra parte Sostengo, ósea. Tendón. Muscular. De músculo a parte ósea, bien. Sí. Y músculo, Protección. secciones en parte ósea que solamente abarca una zona muscular, ¿ya? Es solo músculo. Hay lugares que solamente tienen músculo, no hay tendones. Uno de los tendones más fáciles de romper es el tendón de Aquiles, ¿verdad? Que esto normalmente es a causa de un movimiento contranatural de la propia funcionalidad y más el impacto agresivo. Por ejemplo, bueno, no os voy a enseñar porque estoy seguro que lo van a intentar cuando se rompe el tendón de Aquiles, pero hacer dos movimientos que son fáciles de hacer, aunque tal vez les enseñe para que no vayan. Sí. Explosividad más aceleración del músculo te puede llevar a una ruptura de los tendones, ¿ya? Y escuchen bien esta parte, solamente tendones. En el caso del tendón de Aquiles, si ustedes saltan, esa es la explosividad, y aceleran agresivamente, o sea, de saltar, lo que hacen los velocistas, saltan y aceleran, ese movimiento te puede llevar a la ruptura del tendón de Aquiles, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienes los dos conceptos para una ruptura del tendón. Ruptura muscular, que fuerces el estiramiento excesivo, es decir, el músculo tiene una capacidad de estiramiento, por supuesto, pero si tú lo llevas hasta el límite, se va a romper en la parte muscular, ¿ya? Por ejemplo, lesiones más comunes en el gimnasio, que va a ser la lesión del pectoral y la lesión del bíceps, ¿ya? Diferentes conceptos. Rupturas de ligamentos normalmente son traumatismos directos o movimientos
naturales como tal. Por ejemplo, la ruptura de ligamentos cruzados posteriores y anteriores también es cuando la rodilla la llevan hacia atrás, ¿ya? O sea, lo normal es que lleves hacia adelante. Cuando tú pisas de una manera inadecuada y llevas toda esta parte hacia atrás, fácilmente te vas a causar una ruptura de ligamentos cruzados posteriores al inicio, luego anteriores, ¿ya? Es decir, esos tres conceptos tienen que manejarlos por ahora. ¿Alguna pregunta más? Pero también parte de... Hemos pasado un poco de discusión, pero ¿por qué siempre dicen que para, digamos, para bajar información tenemos que tomar complejo B? O sea, ¿qué es un complejo B para llegar? Ya, a ver, hay un mal concepto en la cual solamente tienes que tomar suplementos cuando tienes un déficit. La recuperación a través de tomar complejo B, porque técnicamente va a ser un factor antiinflamatorio, te va a ayudar a la recuperación, ¿ya? Pero el problema es que te puede dar hipervitaminosis, así que no se recomienda conceptos antiguos. Pues la recuperación, por ejemplo, o sea, siempre digamos, dicen, no, se que el paracetamol, no sé qué toman neurobión, que es vitamina B6 y B12. ¿Eso qué hacen con los nervios? Ya, estimulan a una transmisión mucho más acelerada, pero el problema es que está hecho para aquellas personas que realmente lo necesitan, ¿ya? Que lo asocien a otras cosas, eso es culpa de, supongo que colegas medio loquitos. O sea, por ejemplo, en la lesión neuronal sí es, o sea... Ahí puede ser. Te puede ayudar, pero no trata nada como tal. Te puede ayudar a muchas otras cosas. De la información no ayuda en nada. Proceso antiinflamatorio para como estimular la parte antiinflamatoria sí, pero a otra cosa no creo. Porque no es lo suficientemente poderoso. Solamente son suplementos. ¿Algo más? Ya. Entonces, para empezar a sentir dolor, vamos a tener diferentes conceptos, en la cual la lesión tisular, a partir de que tengamos la lesión tisular y tengamos el proceso de inflamación, en la cual el endotelio lesionado empieza la formación de tromboxano y prostaglandinas, en la cual las prostaglandinas es un factor de quimiotransmisores, ¿ya? Por el cual, en lesión tisular, ¿qué podemos tener? Patologías asociadas con lesión tisular. ¿Qué? ¿Puede ser hipoxia? ¿Qué? La hipoxia. Bien, procesos de hipoxia. Es decir, aquellos procesos de hipoxia pues nos va a llevar a también a dar transmisión del dolor a partir de formación y liberación de prostaglandinas, principalmente prostaglandina y 2, ¿ya? Y uno de los conceptos importantes que tenemos que tener es que el aumento o la disminución de la temperatura abruptamente en el eje central de nuestra temperatura sí nos puede llevar a un factor similar a la lesión tisular. Es decir, por eso hay personas que son team frío o team calor, ¿no ve? O sea, hay personas que realmente les puede causar dolor de cabeza, incomodidad, que esté haciendo un frío de aquellos. Es más que todo por este proceso. El factor inflamación nos puede llevar a este proceso y temperaturas extremas a las que no pueden aguantar ellos, igual asociado al calor, puede llevarnos a un proceso similar a la lesión tisular, por el cual tenemos que tener mucho cuidado en los cambios de temperatura abruptos. Por ejemplo, meter a una persona a un baño con hielo, ¿ya? Puede causarle dolor crónico a la larga. Por eso la mayoría de futbolistas a sus 35 años les empieza a doler todas las articulaciones. Entonces, uno de los conceptos que igual no lo tienen que hacer y que recientemente creo que lo he visto en TikTok de un TikToker ex jugador de fútbol americano que se ha vuelto bien popular, de ascendencia afroamericana, no me acuerdo qué se llama, que se hace duchas en la mañana, de duchas frías, y moja su cara
con agua con hielo, ¿ya? No me acuerdo que se llama este cuate, pero le han hecho muchos TikToks irónicos. ¿Para qué te sirve eso? Ahora que ustedes saben esta parte de fisiopatología, ¿para qué te sirve hacer eso? Para nada. No te va a ayudar a hacer absolutamente nada. Según ellos, les va a ayudar a despertar y a mantenerse más enfocado. Mentiras podridas, por si acaso. No tiene nada que ver una cosa con la otra, a menos que, como varios de ustedes, estén con sueño. Estén con sueño. Ahí el frío va a causarles dolor y van a despertar, ¿ya? Ahí sí funciona la lesión muscular para que despierte, pero de lo contrario es innecesario hacer ese tipo de cosas. Estímulos químicos asociados con el dolor, por ejemplo las lesiones quísticas por los traumatismos, isquemias, neoplasias, agentes infecciosos, bacterias, virus, hongos, parásitos y partículas extrañas, por ejemplo en la asbestosis. Esto nos va a llevar a un aumento de la producción de mediadores inflamatorios, en los cuales los mediadores vasoactivos, principalmente asociados con la bradicinina, nos va a llevar a la transmisión y el inicio del dolor, ¿ya? Por el cual la parte inflamatoria, como hace un momento les decía, es muy importante. Es muy importante todos estos factores. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de los neurotransmisores del dolor, en la cual la isquemia tisular es una de las más importantes que vamos a tener. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el infarto agudo de miocardio, esta es la característica fisiopatológica que vamos a tener. A partir del proceso de hipoxia e isquemia, vamos a tener una lesión a nivel de la mitocondria. Una lesión a nivel de la mitocondria, en la cual vamos a tener dos procesos: disminución de la captación y formación de ATP y un aumento de la formación de EROS, en la cual esta disminución del ATP va a llevar a una disminución de las funciones dependientes de energía. Mayor cantidad de EROS va a llevarnos a un daño de lípidos y proteínas y ácidos nucleicos, por el cual nos lleva a una lesión celular que nos puede llevar a un proceso de necrosis. La formación de EROS va a hacer un daño a nivel de las membranas celulares, en la cual el daño de las membranas lisosómicas va a llevarnos a una fuga de enzimas, y el daño de la membrana plasmática a una alteración de las funciones de transporte y un escape del contenido celular. Estos dos procesos asociados con procesos inflamatorios va a hacer de que tengamos mayor cantidad de quimiotransmisores como tal, por el cual los diferentes tipos de isquemia que podemos tener, por ejemplo, en los infartos, todos los tipos de infartos, por eso existe la transmisión de dolor. ¿Y por qué es tan específico? Por ejemplo, en el infarto agudo del miocardio, porque afecta a un tejido en específico, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que saber cómo funciona la isquemia tisular, ¿ya? Eso es fisiopatología del dolor. Bien. ¿Por qué duelen tanto los espasmos musculares? Los espasmos musculares está asociado con un proceso de vasoconstricción intermitente, ¿ya? En la cual este proceso de vasoconstricción intermitente hace un proceso muy similar a lo que ocurre en la isquemia tisular. ¿Por qué? Porque hay una disminución de la captación de oxigenación, ¿ya? No es que no hay oxigenación, sino que hay una disminución de la captación de oxigenación, y estos procesos de contracción hacen un proceso proinflamatorio para la liberación de quimiotransmisores, y que a través de este puede incrementar el dolor. ¿Cómo va a incrementar el dolor? Entre más espasmos tengamos, ¿ya? Por ejemplo, cuando ocurre esto, no debería lavarse con agua fría, pero está bien. Para la contractura muscular. Técnicamente ese no es el concepto. Podría ser, pero no es tan habitual.
explosividad a nivel de un músculo puede ser, sobreesfuerzo puede ser, bien, disminución del potasio. Frío. La hipocalemia nos puede llevar a espasmos musculares, ¿ya? Principalmente asociados con miembros inferiores a nivel de los gastrocnemios, pero puede ocurrir en todos los músculos como tal. Uno de los más raros que solemos tener es la contracción a nivel del cuello por hipocalemia, ¿ya? Si empiezas a tener contracciones a nivel del cuello, háganse revisar, por favor, porque eso puede llevar a una contracción severa en la cual nos va a causar dolor crónico. No es normal, por si acaso. Lo más típico es la contracción en los gastrocnemios, ¿ya? Los espasmos a nivel de los gastrocnemios. Hay uno más que está asociado con un aumento de la hormona del estrés. A través del aumento de la hormona del estrés crea un proceso de vasoconstricción, principalmente en la zona posterior del cuello, asociado con los escalenos, ¿ya? Que esto, es decir, cuando más los estresen, van a sentir como empieza a haber espasmos en esta zona y crea dolor, ¿ya? Buen dato que me acabo de acordar. Lo malo de las lesiones óseas son las lesiones que más rápido se van a recuperar y que menos dolor van a causar. En segundo lugar están las lesiones de ligamentos, en tercer lugar las lesiones de tendones y en último lugar las lesiones musculares. Lastimosamente, ligamentos, tendones y músculos te van a causar dolor crónico a la larga, en cambio las lesiones óseas no, ¿ya? Si solamente tienes una fractura sin ninguna lesión, músculo tendinoso, pues no vas a tener tanto dolor, ¿ya? En cambio las lesiones musculares, es así, te va a causar un dolor crónico hasta que te mueras. Muy bien, ¿preguntas? Hasta 3 y 4 más, ¿o no? ¿Qué son los pequeños espasmos que suceden cuando estamos? ¿Qué son? ¿Qué? Con los pequeños espasmos que hay dentro de los Tics. Eso es lo bueno. Es que eso es diferente. La hormona del estrés tiene la característica de incrementar la transmisión de la sinapsis, ¿ya? Por el cual, cuando hay un acúmulo de la hormona del estrés, está incrementada la sinapsis en otros sitios, aparte del sistema nervioso central, en la cual empieza a crear pequeños espasmos de músculos muy pequeños, ¿ya? Bueno, en algunas personas se les nota sus tics cuando están muy estresados, ¿no ven? Movimientos involuntarios. En la mayoría de ustedes creo que tienen su tic a nivel de la boca, ahí se nota sus movimientos involuntarios, por si acaso, si no se han dado cuenta. Cuando ya veo sus tics es cuando ya dejo de preguntarles más cosas. Entonces, dentro de las vías dobles para la transmisión del dolor, ¿por qué le vamos a decir vías dobles? Porque vamos a tener las fibras para el dolor crónico y las fibras para el dolor agudo, en la cual estas, tal cual habíamos visto en el cuadro al inicio de este tema, unas van a estar asociadas con el dolor crónico a través de las fibras tipo C y las otras van a estar asociadas con el dolor rápido a través de las fibras A, delta, ¿ya? En la cual la parte de las láminas van a ser muy importantes, pero este concepto de las vías dobles de la transmisión del dolor van a ser fundamentales. ¿Por qué? Porque se ha determinado que, no me acuerdo si está aquí, porque sí, que la transmisión de estas van a ir por la vía anterolateral, ¿ya? Eso es, de hecho, van a través de la vía anterolateral, en la cual la vía del dolor rápido tiene la capacidad de ir al complejo ventrobasal del tálamo, como ocurre la vía columna dorsal del disco medial, y por ese motivo el dolor agudo tenemos la capacidad de identificar específicamente de dónde viene el estímulo, mientras que en el dolor crónico que va solamente por la vía anterolateral, estos vamos a tener del punto inicial del estímulo
en alrededor de 30 centímetros aproximadamente la interpretación de la zona del dolor. ¿Ya? Esas son las dos diferencias que vamos a tener en estas características de vías de transmisión del dolor. Por el cual te dice que el tracto neoespinotalámico, que en la gran mayoría vamos a tener fibras A delta para las fibras rápidas del dolor, pues estas van a tener la característica de poder llevar la transmisión del dolor a través del complejo ventrobasal del tálamo y poder identificar específicamente dónde se encuentra el dolor, mientras que el tracto paleoespinotalámico principalmente asociado con las vías de dolor crónico o el dolor lento, en la cual solamente van a ir a través de la vía anterolateral por la característica de las fibras tipo C que tienen en la gran mayoría del tracto paleoespinotalámico. ¿Ya? Los neurotransmisores, maldita sea, tengo que contar. Sí. A lo mejor, ¿no? Un examen de 10 minutos y continúo la clase. Sí, No. pero hasta ahora Por eso, pues, o sea, todo de fisiopatología del sistema inmune más lo que uno conoce hoy día. Sí. Es harto. Sí. Si leen el Guyton es harto, por si acaso. sí, sí. Yo solo leí esta parte y de ahí se me quedó esta. ¿Preguntas? Ya, nuevamente, y lo que el Guyton tanto quiere transmitir, el dolor no significa algo bueno. Es necesario el dolor, por supuesto, para poder identificar las alteraciones en el organismo que tenemos y para poder hacer algo frente a esas alteraciones. ¿Qué es lo peor que podemos hacer? Que es muy común en la sociedad. Bien, tomar analgésicos. ¿Por qué? Porque significa que la patología esencial no está siendo tratada, ¿ya? Y si no es tratada la patología esencial, va a seguir el dolor, ¿ya? Por el cual el dolor es una buena señal de que algo malo está ocurriendo en nuestro organismo. ¿Se puede utilizar analgésicos? Sí, por supuesto, pero los analgésicos no son la solución cuando hablamos de una causa esencial, ¿ya? Por ejemplo, si les duele por gastritis y ustedes solamente toman analgésicos, ¿van a poder hacer algún cambio? No, van a tener dolor crónico de aquí hasta que sean peor o que sean unos ancianos, ¿ya? O sea, el dolor es muy importante desde el concepto de fisiología. Necesitamos el dolor para saber qué está ocurriendo en nuestro organismo. Pero confundir el dolor como que, y este es uno de los conceptos sociales, sobre todo latinoamericanos muy antiguos, que por ejemplo los varones, si eres varón no te tienes que quejar del dolor y aguantarte el dolor. Eso es lo peor que puedes hacer, por si acaso. Tienes que tratarte cuando empieza a haber dolor. ¿Por qué? Porque si es alguna lesión, esto va a empeorar y vas a tener dolor crónico que no va a ceder absolutamente con nada. ¿Preguntas? Ustedes que sufren tanto dolor. ¿Y cuál es el fármaco más, digamos que esencial para el dolor que es demasiado dolor? No. Buena idea, voy a colocar eso. Al final de mis diapositivas, la Organización Mundial de la Salud, asociado con, creo que es la Sociedad Americana de Anestesiología, han hecho el concepto del tratamiento del dolor, ¿ya? En la cual es una escalera de tratamiento del dolor. Que vamos a tener el inicio a través de analgésicos por tópicos y vía oral y así, hasta que finalmente tengamos que utilizar analgésicos mucho más anestésicos, es la palabra correcta, anestésicos, ¿ya? Significa que, por ejemplo, todos los dolores molares tenemos que utilizar el ketorolaco, no, tenemos que utilizar
utilizar esa escala de terapia para el dolor. ¿Ya? Lo voy a colocar aquí, muy fácil de explicar, pero creo que sí es necesario que ustedes lo sepan, porque lastimosamente mis colegas, sobre todo mis colegas gringos, han perdido la noción de uso de la terapia analgésica y ahora llegan a utilizar analgésicos asociados a opioides, ¿ya? Y el problema de los analgésicos asociados a opioides es que son altamente adictivos, inclusive los que tienen residuos, o sea, no residuos, componentes muy pequeños de los opioides, por ejemplo el tramadol y el ketorolaco son adictivos, ¿ya? Por eso hay personas que dicen, es que ya no me hace el efecto del paracetamol. Eso significa que estamos en un problema de salud pública, porque está utilizando analgésicos que no debería utilizar por cada dolor que tiene, y si tiene dolor todo el tiempo, significa que hay que tratar la patología esencial, ¿ya? No ocultarlo con analgésicos y menos con analgésicos opioides, que es uno de los problemas que tenemos hoy por hoy. Siempre tengan este concepto, porque si es verdad. Un colega mío me lo enseñó cuando yo era estudiante. Todo lo que le pase a los gringos